El primero, el de en medio, gigante, yo creo que me llega al hombro, o si no es que poquito más. Se llama Aarón, tiene 10 años, o sea, es un monstruo. Seguramente será más grande que todos nosotros y es un gigantón, ¿no? Pero es pues muy tierno. Él antes era el niño Dios, el chinito así tenía los chinos, pero le cortaron el pelo, ¿no? Entonces ya no salió chino, entonces se quedó lacio. El otro se llama Giovanni, es el más chiquito, y Vanessa, una de las únicas 2 mujeres de todas las sobrinas que existen. Ellos son hijos de mi hermana Mariana. Y como les contaba la semana pasada, no los he visto muchas veces, por lo tanto hemos tenido muy poca interacción. Yo creo que los he visto quizás 2, 3 veces a lo largo de sus años. Entonces, hemos tenido muy pocos momentos y algunos de esos momentos han sido virtuales, ¿no? Una llamada, un videojuego, algo que nos ha conectado. Pero por lo mismo de que han sido muy pocas cosas, cualquiera de ellos 3 tienen presentes todos esos momentos, ¿no? Entonces, ahora que yo los veía, me decían: "Ay, ¿te acuerdas cuando jugamos no sé qué?". No me acuerdo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hicimos no sé qué? No, o sea, oye, pero es que hicimos no sé qué tanto en un juego, ¿no? En un juego virtual. Es que te acuerdas que fuimos y volteaste tu coche y yo, no me acuerdo, ¿no? O sea, ¿cuándo vamos a jugar? Y yo, está difícil, ¿no? O sea, de verdad, por más que quería, pero no, yo le digo, es que no, ya acabo muy tarde. Pues en la noche. Y yo, pero en la noche ustedes ya deberían de estar dormidos, ¿no? No, nos dormimos al más tarde todavía, ¿no? Entonces yo decía, no, pues ya no les aguanto el paso. El chiste es así, ¿no? Pero mucho de lo que ellos me conocen es gracias a historias de mi hermana. Entonces me daba risa que ahora que los veía, me decían: "Oye, ¿sí es cierto que tú hacías no sé qué cosa con Wanchan? Entonces, ¿es cierto que hiciste no sé qué con otra hermana? ¿O te acuerdas cuando te pasó no sé qué?". Y yo decía: "¿Y ustedes cómo saben eso, no?". "No, pues es que mi mamá me dijo", ¿no? Entonces, me daba risa de cómo me preguntaban o me decían cosas que ni siquiera habían vivido ellos, pero ya eran sus historias, ¿no? Entonces, esta vez que los vi, justo así como están en la foto, los 3 se sentaron enfrente de mí y se quedaron ahí viéndome un rato, ¿no? El último que resistió fue el más chiquito, los demás ya se fueron a ver películas o hacer cosas, pero todos ellos, la realidad es que querían hacer tiempo conmigo, pasar tiempo conmigo, disfrutar mi valiosa compañía, ¿verdad? Y conocerme más o conocer acerca de las hazañas que vivimos cuando mi hermana y yo y los demás, ¿no? Entonces, por eso justo se los quería presentar. Y a este otro ya lo conocen la mayoría, él es Emanuel, ¿no? Es el hijo de los pastores Enrique y Norma. Ahí pues, yo creo que no tenía ni un año, eh, ya no está tan cachetón, ya tiene más pelo, ¿no? Sigue igual de lacio. Pero a diferencia de mis otros sobrinos, o sea, de todos mis sobrinos en general, él es el único con el que lo he visto crecer, ¿no? Desde bebito a la edad que tiene ahorita, ya 5 años, y he estado cerca de él desde su nacimiento, por lo tanto, hemos podido conocernos, jugar, crear experiencias, hemos podido viajar juntos, lo he visto en la iglesia, él me ha visto en videos, ¿no? En llamadas, o que salimos, o que estamos, o sea, eh, mucho de lo que él tiene conocimiento de mí, pues es porque lo hemos vivido, ¿no? No tanto porque mi hermana le contó historias sobre mí, sino porque él y yo tenemos una historia, nos conocemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre mis primeros sobrinos y mi segundo sobrino, Emanuel? La diferencia es que mientras los primeros valoran el tiempo conmigo, quieren verme, quieren jugar conmigo, les gustaría poder crear historias y hacer cosas nuevas conmigo, el otro, que siempre me ha tenido, no le importa si estoy con él, ¿no? O sea, luego estoy yo ahí
en un cuarto trabajando y él está en la sala viendo la tele y va y me cierra la puerta. No escuches, ¿no? Y me cierra la puerta para que yo no escuche sus caricaturas, ¿no? Y yo, ¿qué estás viendo? Que no sé qué. No, no salgas y no sé qué. Y se pone loco, ¿no? Entonces, los primeros quieren tener tiempo conmigo y el otro, un día me ama, un día me odia, un día quiere que me vaya, otro día quiere que ya viva con él. Y entonces, cuando me voy, me manda mensajes, te extraño, ya regresa, ¿no? Quédate aquí conmigo y muchas cosas, ¿no? En cambio, los otros, pues, eh, la hora que estuve con ellos o el tiempo que estuve con ellos fue lo máximo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver mis sobrinos con el mensaje de hoy? Y es que justo desde la semana pasada les conté sobre ellos, sobre los primeros. Y la verdad es que después de eso me di cuenta que fui un mal tío, ¿no? O sea, me sentí mal de no haber aprovechado más mi tiempo con ellos y crear nuevas historias, ¿no? Crear recuerdos para ellos y no solamente lo que yo hacía con mi hermana y todo eso. Pero lo más importante no es solo que me enseñaron que fui un mal tío, sino que también me enseñaron y Dios los usó a ellos para mostrarme que muchas veces actuamos de esa misma forma o peor. Por eso este mensaje no es una historia familiar, es un ejemplo acerca de lo importante que es dar por hecho las cosas. Entonces, para comenzar, vamos a ponernos de pie y ya entramos de lleno al mensaje. Ahora, los de mi lado derecho van a voltear a su lado izquierdo y los del lado izquierdo van a voltear a su lado derecho. Van a poner la mirada en alguien fijamente, con tono y mirada firme, le van a decir, yo te conozco. Así que a esa persona que le echaste los ojos, vas a ir con él y le vas a decir algo que conoces acerca de él. Por ejemplo, Sam, sé que tocas la guitarra, el piano, que cantas, sé que te gusta el tocho, One Direction, ¿no? La pizza del Costco. Entonces, a esa persona a la que le clavaron los ojos, van a ir y van a decirle alguna cosa que conocen sobre él, y si no lo conocen verdaderamente, pues dense a conocer, ¿no? Díganle, a ver, a mí me gusta esto, esto y esto, ¿ok? Corre tiempo, 1 minuto. Listo. Entonces, esto que acaban de decirle a la otra persona, yo te conozco, es el título de este mensaje. Y eso es porque muchas veces estamos familiarizados con las personas y pensamos que ya los conocemos, ¿no? Obviamente, yo les puedo decir ciertas cosas que a lo mejor sí son verdaderas, pero va a haber otras cosas que yo puedo pensar y a lo mejor no son ciertas, ¿no? A lo mejor nadie de ustedes podría creerme que cada semana me da pánico escénico estar aquí enfrente, ¿no? Nadie podría creer que de niño corría en las obras de teatro, corría a irme a vomitar de los nervios, ¿no? Que me dolía la panza, que prefería fingir enfermedad antes que actuar, ¿no? O sea, muchas cosas de esas que a lo mejor ustedes que me conocen pueden pensar que no es cierto o que sí es cierto o les sorprende. Pero por eso es que no podemos dar por hecho muchas de las cosas acerca de otros, porque el que estemos familiarizados con algo no significa que eso sea todo, ¿verdad? Pero a veces estamos 100% seguros de que todo va a seguir el rumbo que lleva. ¿Cuántos de ustedes se durmieron ayer pensando que hoy no iban a despertar? Pues nadie, ¿no? Todos dimos por hecho que mañana íbamos a despertar. Todos están tan familiarizados con su familia que sabes que si un día no les dices te amo, no van a dejar de pensar que los amas, ¿no? Justo me pasó en la mañana en la oficina, ¿no? Llega La Paz y me dice, ¿por qué hoy no me dijiste que me veo guapa? ¿No? Le dije, porque estoy tan familiarizado con tu belleza que se me hace costumbre verte así. Ya es normal para mí verte así, pues se me olvida decírtelo, ¿no? O sea, no, pero no sé qué, ¿no? Como ya un poco sabía de qué íbamos a hablar, no, por eso tienes que, yo sí, ya sé, pero por eso lo estoy reconociendo, ¿no? Pero podemos estar tan familiarizados con cosas tan simples como saber
que cada domingo van a llegar y va a haber galletitas y café para ustedes, ¿verdad? Es algo tan normal que ya saben y a lo mejor ya hasta se ponen exquisitos, ¿no? No, esta no me gusta, ¿no? O sea, y ya le hacen el feo a ciertas galletas y se ponen sus moños, ¿no? Entonces nos ponemos tan familiarizados con las cosas que se nos hace común, ¿no? Estamos tan familiarizados con nuestro hogar que sabemos que tenemos un lugar a donde llegar a dormir, donde ocultarnos del sol. Y nunca has pensado en cómo sería dormir en la calle, ¿no? ¿Cómo sería no tener un lugar al que llegar? Y el problema de familiarizarnos con las cosas o de lo familiar es que nos roba la actitud de ser intencionales, nos roba la manera de ser agradecidos y vivimos vidas en automático, ¿no? Sabemos que si yo agarro el coche voy a llegar a un lugar y ya, no pensamos otra opción, todo es así, punto A, punto B, punto C. Hoy duermo, mañana despierto, desayuno, trabajo, duermo y así día con día, ¿verdad? Entonces se nos hace tan común y tan sencillo que nuestras vidas se convierten en automáticas. Y eso mismo no solo se vuelve en nuestra familia, en nuestras relaciones, sino también con Dios. ¿Cuántas veces hemos dado por sentado o damos por hecho que tenemos a Jesús en nuestra vida? O que nuestra relación con Jesús está bien, o que tenemos incluso una relación con Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor acostumbramos venir los domingos, porque a lo mejor acostumbramos hacer nuestros devocionales, porque a lo mejor acostumbramos ciertas cosas que decimos, pues mi relación con Dios está bien, ¿no? Entonces Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la iglesia, se nos ha vuelto tan familiar que incluso en eso ya vivimos en automático, ¿no? Es como decir, despierto y digo, Dios, gracias, ¿no? O Dios, me diste algo que estaba esperando, gracias, sabía que lo ibas a hacer, ¿no? O sea, ya es tan común, tan normal que es como, Dios, qué bueno eres, ¿no? Te rifaste, te rayaste conmigo esta vez, ¿no? Entonces, como la vida cristiana es algo que ya conocemos, es algo que ya hemos vivido y hemos pasado tantas experiencias que ya todo es familiar. Una prédica, ¿no? A lo mejor yo me esfuerzo por darles la mejor prédica y algunos pueden decir, ya había escuchado esa historia, ¿no? Entonces ya en tu mente ya conociste la historia y ya estás pensando en el béisbol, ¿no? O estás en otro lado. A lo mejor se te hace tan familiar la alabanza que no valoras tener alguien que canta bonito, ¿no? Porque, o alguien que toca bien un instrumento, o que tengamos músicos, ¿no? A lo mejor ya damos por hecho tantas cosas que no valoramos eso, ¿no? Tener un ministerio, servir en un ministerio, a lo mejor puedes decir y ya, yo ya conozco todos los ministerios, no hay sorpresa, no hay nada nuevo, conozco todo, soy Juan Camaney, ¿no? He vivido todo, he conocido todo, por lo tanto, ya todo me resulta familiar. Y lo mismo, como decía ahorita, cuando Dios hace algo por ti, te resulta tan familiar que Dios haga algo que simplemente sabía que iba a pasar, sabía que Dios lo iba a hacer, ¿no? O sea, ya ni siquiera es que te tomes el tiempo de agradecer, de decir, de Dios de verdad, o sea, qué bueno eres, de alabarlo, reconocerlo. Y es por eso que en nuestra cultura cristiana hemos hecho de lo santo algo común. Hemos hecho de lo divino, de lo celestial, algo rutinario, ¿no? Algo que es común. Y de lo extraordinario hemos vuelto algo ordinario. Yo les he comentado anteriormente, si yo me pongo a pensar cómo es que funciono, me confundo. No, o sea, no logro entenderme, ¿no? O sea, no logro entender cómo, o sea, lo que ve mi ojo lo transmite a mi mente y entonces yo empiezo a pensar, no puedo entender cómo hago esto, ¿no? O sea, cómo muevo mis dedos, cómo estoy hablando y viendo y haciendo distintas cosas al mismo tiempo. Y aunque vea un video de, no, es que la anatomía humana dice que cuando no sé qué y tú piensas, tu cerebro piensa antes y entonces manda la señal y todo eso me confunde todavía más, ¿no? Y no entiendo cómo es que somos tan sorprendentes, ¿no? Por eso es que no solamente hablo acerca de nuestro lenguaje, de volver lo extraordinario algo ordinario, sino de tratar las cosas sagradas
las cosas que son de Dios con apatía, con indiferencia, con desinterés o simplemente compromiso. Por ejemplo, ahora que estaba en Ciudad de México y me tocó ayudar en ciertas cosas, me tocaba estar como a la entrada del servicio, ¿no? Entonces, podía ver personas que no existen en nuestra iglesia, pero personas que llegaban con el pan dulce de enfrente, ¿no? De la esperanza, se cruzaban con su pan, con su café y pensaban entrar al servicio con su cafecito y con su pan, ¿no? Entonces, personalmente yo no sería capaz de entrar comiendo al servicio. Tampoco sería capaz de responder una llamada a mitad de un servicio. Tampoco me pondría a platicar a mitad de un servicio, o me tocó ver varios que llegaban ya, o sea, casi 3/4 del servicio a meterse, ¿no? Entonces yo decía, ¿ya para qué te metes? O sea, espérate al otro, ¿no? Pero obviamente yo, ¿quién soy para decirles algo, verdad? Yo nada más observaba de lejos, pero a eso me refiero cuando tratamos tan familiar la iglesia y los asuntos de Dios, que es como si estuvieras en tu casa, ¿no? Por poco te metes en pantuflas y pijama, ¿no? Entonces, sé que es difícil de creerlo porque en nuestra iglesia no pasa, pero en las iglesias que sí pasa es porque han hecho de su relación con Dios algo familiar. Han hecho su relación con Dios tan familiar que es como estar un domingo en casa y aunque lo decimos muchas veces, ¿no? Bienvenidos a casa, realmente es la casa de Dios, ¿no? Entonces, el gran peligro de todo esto no es para aquellos que no creen en Dios, porque pues, está bien, no creen en Dios, no lo entienden, a lo mejor no saben, ¿no? Entonces pueden llegar y pueden quizás despreciar o ignorar lo que no conocen. Por eso el peligro es para los que ya hemos conocido de Dios, los que ya conocemos a Jesús, porque corremos el riesgo de acostumbrarnos tanto a Él que dejamos de honrarlo como se merece. Es como yo decía el ejemplo de mi esposa, ¿no? Estoy tan acostumbrado a ella que dejo de honrarla como ella se merece, ¿no? Entonces, obviamente, los hijos dejan de honrar a sus mamás, a sus papás. ¿Por qué? Porque están tan acostumbrados a ellos que saben que van a seguir siendo sus papás, aunque ustedes sean como sean, ¿verdad? Entonces, la familiaridad puede ser el peor enemigo de la reverencia, ¿no? La familiaridad es justo este actuar y este vivir como tan cercano que hace que la reverencia deje de ser importante, ¿no? Que dejemos de ver lo sagrado como sagrado, que dejemos de ver lo extraordinario como extraordinario y muchas cosas. Por eso en el siguiente versículo vamos a encontrar una historia que lo ilustra y es acerca de un fariseo que invita a Jesús a cenar a su casa. Un fariseo quiere decir que no era una persona inculta, sino era un líder, era una persona con conocimiento acerca de la religión, ¿no? Las leyes estrictas y todo. Y Jesús acepta esta invitación, se sienta a la mesa y el fariseo lo trata con indiferencia, ¿no? Entonces dice esta historia, Lucas 7, versículos 36 y 39. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Entonces, esta historia nos muestra que el fariseo, aunque conocía la ley y aunque seguramente había escuchado acerca de Jesús enseñar, por eso lo invitaba a su casa, a pesar de conocerlo, no le ofreció agua, no le ofreció descanso, no hubo un beso de bienvenida, no hubo aceite, no hubo nada para hacer su estancia más cómoda. Entonces, aunque Jesús estaba en su casa, él fue tomado con familiaridad. Él fue como
pues ya estás aquí, atiéndete, ¿no? O sea, eres libre, pásate por donde quieras, aquí vamos a comer, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, las personas no viajaban por placer como lo hacemos ahora, ¿no? No, probablemente no viajaban y decían, ay, hoy quiero ir a conocer Roma, hoy quiero ir a conocer Turquía, hoy quiero ir a conocer otro lado, sino que la mayoría de las personas viajaban porque tenían una necesidad, un asunto que resolver, y viajaban a pie, y viajar a pie en Israel, desierto, calor, todo, pues no era una tarea sencilla, por lo tanto era algo que no todos querían hacer, porque tenías que enfrentar el calor, la suciedad, el cansancio, el sol. Entonces, si te era posible, lo ibas a evitar. Así que el ritual para recibir a los huéspedes seguía un patrón y se centraba alrededor de los pies. Cuando tú llegabas a una casa, era normal que el anfitrión te ofreciera agua para tus pies cansados, sucios, y si estaba disponible un poco de pomada, de perfume, de aceite, para que te pudieras refrescar y calmar quizás el dolor, el cansancio, y pudieras disfrutar tu tiempo en ese lugar, ¿verdad? Entonces, el fariseo no proporcionó ninguna de estas cortesías básicas. En contraste con él, que ya conocía la ley, que conocía lo que se tenía que hacer, aparece una mujer pecadora, ¿verdad? Dice que era una mujer pecadora, y para que, pensemos en esto, para que la persona o los demás supieran que era una mujer pecadora, pues obviamente tendría que saberse, ¿no? Era algo notorio o era a lo mejor algo que ella hacía, que por eso era conocida de esa manera, ¿no? Pero ella, sin palabras, sin protocolo, solamente con sus lágrimas y un perfume, hizo más por Jesús que lo que el fariseo había hecho en todo el tiempo. Mientras el religioso trató a Jesús como a un igual, ella lo trató como al Hijo de Dios, ¿no? Entonces, el fariseo lo trató como otro maestro más, ¿no? Como un compañero, y la mujer pecadora hizo todo por tratarlo como lo que era, ¿no? El Hijo de Dios. Por eso podemos imaginar esta escena, que ella, a pesar de su pecado, a pesar de todo, pudiera estar a los pies de Jesús, y esa acción la llevó a sentirse conmovida, emocionada, y con lágrimas en sus ojos empezó a limpiar sus pies, con su cabello empezó a secarlo, y empezó a besar sus pies, a demostrarle la importancia del amor. Y si pensamos en esta mujer, era todavía más sorprendente que ella, siendo pecadora, entrara a la casa de un fariseo, que eran los que castigaban a los pecadores, ¿no? Y que sin permiso se metiera e hiciera lo que quisiera. Prácticamente estaba sellando su condena, ¿no? Podría ser hasta su muerte, pero ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para expresar su amor por Jesús. Por eso el pensamiento del fariseo fue: ¿es solo Jesús? ¿Es un compañero? ¿Es otro rabino? ¿Es otro maestro? No hay necesidad de tanto protocolo. En cambio, la mujer pensó: es mi Salvador y tengo que darle lo mejor, ¿no? Quizás es todo lo que tengo que dárselo, tengo que entregárselo. Y esta misma historia, en otra situación, es el mismo problema que enfrentó Jesús también en su ministerio. No todos nacimos siendo cristianos, o no todos comenzamos a vivir como cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿les ha pasado que un amigo o familiar te dice: ay, sí, ahora sí eres cristiano, ¿no? O ahora sí ya eres cantante, ya eres músico, ya eres predicador, ya eres pastor, ¿no? Ya vas a la iglesia, ¿no? Ahora resulta, ¿no? ¿Les ha pasado que alguien los tacha o les dice de esta manera? A mí personalmente, chorro de veces, ¿verdad? Y eso, justamente, el que alguien te vea y te diga: ay, sí, yo te conozco, ¿no? Yo hicimos cosas juntos, ¿no? Vivimos experiencias juntos. Justo eso es el espíritu de familiaridad, ¿no? El que una persona te tacha o te marca
con lo que conoció o lo que era familiar para él en ese momento. Entonces, esas personas ven tu pasado, pero no reconocen tu presente. Ven lo que tú eras, pero no lo que has cambiado, no lo que has logrado. Entonces, si eso te ha sucedido, pues buenas noticias. A Jesús también le pasó. No estás solo, no es una emoción, un sentimiento que solo vivas tú, sino que tú debes de seguir creyendo en lo que Dios depositó en ti y que eso no depende de si lo reconoce otra persona o no, sino de tu fidelidad a lo que crees que Dios te ha dado. Porque si tú crees en lo que las personas te dicen, pues es muy fácil desanimarte y dejar todo atrás, ¿verdad? Y esta historia la vamos a leer en Marcos 6, versículos 1 y 5, y dice: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo las manos sobre ellos. Entonces, piensa que Jesús es todopoderoso, ¿verdad? Jesús puede hacer todo, hijo de Dios, y estando en su ciudad, no pudo hacer nada, no pudo hacer lo que él hubiera querido hacer. Hay muchas personas en Facebook, ¿verdad?, que critican cuando las personas dicen, vamos a hacer misiones a África, ¿no? Vamos a hacer misiones en la India, en donde sea. Vamos a hacer evangelismo en otras partes del mundo. No falta el amargado que no hace nada, que les dice: empiecen por su ciudad, ¿no? O sea, empiecen por su colonia, ¿no? Empiecen por su no sé qué, ¿no? Y empiezan a decirle cuando a veces es así, ¿no? Tienes que ir a otros lados porque la gente de tu colonia te va a decir: yo te conozco, ¿no? O sea, eres el tuercas, ¿no? Eras el Tyson, ¿no? Sé quién eres, ¿no? Entonces, en su ciudad natal, Jesús se enfrentó a una multitud que se preguntaba cómo es que él se había vuelto tan poderoso, tanto en palabras como en obras. ¿Cómo es que Jesús, siendo un carpintero, volvió siendo un maestro, volvió rodeado de discípulos y miles de seguidores? ¿Cómo era que había pasado eso, no? Si solo se fue de 30 años, ¿no? Y regresó 3 años después y ya era todo tan diferente. Entonces, pensando en eso, no es difícil entender a las personas que lo veían llegar, ¿no? Porque ellos podían decir: ¿qué le pasó a Jesús? ¿No? ¿Cómo lo logró? Yo lo conozco, yo sé quién era él, ¿no? Crecimos juntos, vivimos tantas experiencias, era mi vecino, ¿no? O sea, todos ellos podían, se entiende por qué se preguntaban eso, ¿verdad? Pero la pregunta que hacen: ¿no es este el carpintero? ¿No es un cumplido? ¿No estaban reconociendo su habilidad con la madera o que era una persona trabajadora? Sino era una manera de señalar que Jesús no tenía ningún entrenamiento teológico, que él no había ido a la escuela de los rabinos, ¿verdad? Que él no había sido discípulo de algún otro maestro, sino que él era el carpintero. Como ahora él enseñaba y traía tantas personas detrás de él, siguiéndolo y haciendo lo que él enseñaba. Por esa familiaridad, por esa manera de conocer a Jesús, es que él, siendo quien era, no pudo hacer ningún milagro. Porque todas las personas que lo veían en su ciudad, lo veían como el carpintero y no como el ungido de Dios. No lo veían como lo que era, sino como lo que fue. Por eso, el espíritu de familiaridad neutraliza la unción. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa que tú seas el ungido de Dios, si alguien tiene un concepto o una idea familiar de ti,
no vas a lograr absolutamente nada con esa persona. Yo les he dicho que tengo amigos de desde la secundaria, ¿no? Obviamente en la secundaria conocieron una versión que no soy y que sí fui, ¿no? Pero más adelante he intentado 1, 2, 3, 10, 15, 20 veces que vayan a la iglesia, que conozcan de Dios, y ninguno me ha hecho caso. ¿Por qué? Porque me conocieron. Conocieron a Mikey, ¿no? Que era mi apodo en la secundaria, ¿no? Entonces, ahora que soy el pastor, pues ya es como, nah, no puede ser, ¿no? Entonces, no importa cuánta unción tengas, la familiaridad acaba con la unción. Por eso cuando conocemos demasiado lo natural de una persona, corremos el riesgo de valorar lo espiritual que Dios está haciendo en ella. Y obviamente yo les pongo un ejemplo de hace muchos años, pero esto puede pasar actualmente, hoy, aquí, entre todos los que estamos nosotros. Podemos conocernos de tal manera que a veces vamos a dejar de ver lo espiritual que a lo mejor Dios le ha dado, por ejemplo, a Sam en su vida, ¿no? Pero ya es tan mi amigo, es tan mi cuate, que yo voy a decir, en mi mente ya no puedo ver más que a mi amigo y no lo que Dios está haciendo él, ¿no? Entonces, eso mismo con cada persona. Cuando conocemos lo natural de una persona, corremos el riesgo de dejar de valorar lo espiritual que Dios está haciendo en ellas. Por eso es que hay a veces quienes se preguntan cómo esa persona puede ser líder, cómo esa persona puede hacer esto, cómo esa persona la. ¿Por qué? Porque solo ven lo personal, solo ven lo que han conocido, pero no pueden ver lo espiritual. Por eso esto no solo es algo que le pasó a Jesús, es algo que también nos pasa a nosotros. Muchos de los que están en un ministerio son despreciados o no son reconocidos por aquellos que los conocieron antes, ¿no? Te siguen viendo como eras, no como lo que Dios está haciendo hoy en ti. Y entonces, como en Nazaret, la unción, el mensaje que tienes para compartir, se ve bloqueado por la familiaridad. Y este mensaje no es contrario a lo que la Biblia enseña de que somos una misma familia, lo somos, ¿no? Somos un mismo cuerpo. El problema no es que cada vez conozcamos más a Jesús, conozcamos más el corazón de Dios y que seamos tan cercanos a Él que ya digamos, es mi familia, es mi padre, ¿no? Ese no es el problema. El problema es que el problema es cuando dejamos de ver su obra, dejamos de ver su iglesia, dejamos de ver a las personas con los ojos correctos porque se vuelven familiares, se vuelven cercanos, se vuelve algo que dices, sí, ya sé, ¿no? Se me hace normal. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es que no porque seamos familia debemos dejar de respetar, debemos dejar de honrar, no debemos dejar de servir a los otros. Y esto, porque yo sé que a ustedes no les pasa, pero a mí sí, ¿no? En mi caso, me pasa y haciendo el mensaje me di cuenta que me pasa más de lo que quisiera, ¿no? Simplemente en la mañana me dieron un bofetón acerca de eso, ¿no? O sea, pero en mi caso me pasa más, o pensaba, ¿cuándo me pasa más? Y es justo cuando tenemos visitas, ¿no? Cuando vienen a visitarnos, nosotros como anfitriones, pues es como, mira, te doy el recorrido, mira, aquí está la iglesia, aquí está el baño, aquí está el refrigerador, ¿no? Aquí puedes abrir y aquí está el agua, el horno, todo lo importante, ¿no? Baño, comida, cama, ¿no? Este es el tour y de ahí en adelante estás en tu casa, ¿no? Y porque después de darles el tour, cierro todavía firmemente con una frase contundente, ¿no? Siéntete como en tu casa, ¿no? Entonces, y ya, después de eso, me desentiendo, ¿no? O sea, yo ya fui amable y les di las puertas de la casa y hagan lo que quieran, están donde quieren, ¿no? Si quieren comida, ahí está el refri, les pusimos refresco, comida, esto, aquello. Si quieren irse a dormir todo el día, duérmanse todo el día. Entonces, me di cuenta que sí soy más familiar de lo que quisiera, ¿no? ¿Por qué? No porque no ame a mi familia y yo diga,
pues no, que no vengan ahora, ¿no? Sino que vengan, pero que yo no pierda el enfoque de decir, son mis huéspedes, son mis invitados, yo tengo que honrarlos, yo tengo que servirlos, yo tengo que atenderlos y no decir, pues ahí, despáchense, ¿no? Pásenle. ¿Por qué? Porque sin darme cuenta me convierto en el fariseo, ¿no? Porque por confianza digo, pues somos iguales, somos hermanos, atiéndete, ¿no? Ahí está todo, ahí está la agüita para que te laves tus pies, ahí al lado hay toallas, y entonces en lugar de yo atender, pues ahí si quieres, ahí está, ¿no? Entonces, sin darme cuenta, me vuelvo el fariseo por la confianza, por el amor, y la relación que tengo con ellos, dejo de hacer las cosas que tengo que hacer. Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos familiarizados ya en nuestra relación con Dios? Porque al menos yo me he dado cuenta que me está pasando o he pasado por esto más de lo que quisiera y que apenas ahora me está cayendo el 20, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos saber si eso pasa en mi relación con Dios? Y lo primero es cuando tratamos lo santo como común, como ya les decía. Venir a la iglesia es común, es normal, es lo que tengo que hacer los domingos. Entonces, cuando vemos la iglesia como algo que tenemos que hacer, nuestra adoración se vuelve rutinaria. No venimos a la iglesia porque queremos decir, Dios, estoy apasionado por ti, Dios te amo, Dios estoy agradecido, Dios quiero conocerte más, sino que vemos nuestra relación como parte de nuestra familia, como algo que tenemos que hacer y ya, ¿no? Entonces, si pensamos o tratamos lo santo como común, nuestra adoración se vuelve rutina. Cuando damos por hecho la Biblia, ¿no? Cuando decimos, sí, ya conozco esa historia, ya había escuchado eso, sí, ya me ha pasado, o sí, lo que sea, entonces impedimos que la Biblia nos hable con poder, que nos muestre nuevas cosas. Pues quizás hay muchas historias que he escuchado muchas veces y honestamente, sí era yo hace un tiempo. Yo sí decía, ya la conozco. Entonces en mi mente ya estaba en otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había escuchado la historia y no me daba cuenta que aunque hayas escuchado 10, 20, 30, 40 veces la misma historia, siempre hay algo nuevo que Dios va a mostrarte en ese momento, en ese lugar y con esa persona, ¿no? Entonces, nunca dar por hecho la Biblia, las enseñanzas, ¿no? Cuando escuchamos un testimonio y pensamos, sí, sí, ya había escuchado algo así, ¿no? O sí, ya me había pasado a mí también, ¿no? Porque les he contado también de una tía que amo con todo mi corazón, pero no importa qué hayas hecho, ya le ha pasado a ella. O sea, ya lo vivió, ya lo hizo, entonces no hay manera humana de sorprenderla. ¿Por qué? Porque su hijo le pasó, porque a su esposo le pasó, porque ella le pasó esa mañana, ¿no? Entonces, cuando escuchamos un testimonio y actuamos de esa manera, sí, ya lo sé, ya lo conocí, ya lo había escuchado, o incluso podemos decir, no creo. No creo que eso pase, o eso pasaba antes. Entonces, si tenemos ese pensamiento, perdemos la capacidad de asombrarnos, perdemos la capacidad de darnos cuenta del Dios que tenemos. ¿Y cómo podemos saber si estamos familiarizados ya en nuestra relación con Dios? Cuando vemos a los demás como uno más, cuando vemos a los otros como un igual. Y yo sé que esto va a ser polémico, ¿no? Pero dile al que tienes al lado o al que quieras, al que le traigas ganas, dile, tú y yo no somos iguales. Pero díselo así, ponle de tu cosecha si quieres. ¿Cómo te sentiste? Te sentiste hasta mejor, ¿verdad? Se siente rico así. Tú y yo no somos iguales. Entonces, ahí les va la explicación antes de que se enorgullezcan y se vuelvan soberbios. Cuando vemos a los demás como uno más, como tu igual, entonces cierras la puerta
a lo que Dios quiere enseñarte a través de él. Cuando ves a las personas como tus iguales, vas a dejar de tratarlo con respeto, con honra, con servicio. ¿Por qué? Porque vas a decir, somos iguales, ¿no? Tengo un compañero en el trabajo que cambió de puesto y antes él recibía órdenes, ¿no? Y decía, oye, tienes que hacer esto, y ya, ¿no? Y ahora como ya subió de puesto, cuando justo le dicen, oye, es que ¿me puedes ayudar con esto? ¿No? Tú y yo somos iguales. Tú a mí no me vas a decir qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces son personas que existen, ¿no? Espero en esta iglesia no haya nadie en el nombre de Jesús, que se vaya, ¿no? Pero el punto es que no podemos decir o tratar a los demás como alguien más. ¿Por qué? Porque aún la Biblia lo dice, tratar a los otros como si fueran nuestros superiores, ¿no? Como si fueran más valiosos o más importantes que los demás. Entonces, cuando tú le estás diciendo a alguien más, tú y yo no somos iguales, no es porque tú seas mejor, es porque él es mejor y así lo tienes que ver, ¿no? Entonces, a ver otra vez, dile, tú y yo no somos iguales, pero ahora díselo porque tú eres más que yo. A ella no les gustó, ¿verdad? Ya no lo disfrutaron decirlo. Pero así es la Biblia nos dice que así tenemos que tratar a los otros. Y si tú ves a los otros no como algo mejor, quiere decir que estás muy familiarizado con esa persona. Quiere decir que estás tan familiarizado con esa persona que no la ves como algo especial, ¿no? Por ejemplo, obviamente, entre hermanos pasa. Pero somos iguales. Obviamente está el favorito, ¿no? El que no quieren y así, pero para los papás todos son iguales. Pero obviamente no tratas igual a tus papás que a tus hermanos, ¿no? Entonces, sí es como tenemos que comportarnos. Por eso es la importancia de cuidar el espíritu de la familiaridad. ¿Por qué? Porque podemos impedir lo que Dios está haciendo en nosotros, en otras personas, en un lugar, en cualquier cosa. Y por eso nunca debemos dejar que Jesús sea un invitado más, que Jesús sea uno más en la mesa, sino que Él siempre sea el centro de nuestra atención. Que nunca veamos a los líderes o a las autoridades de Dios como amigos o como conocidos o como son las personas pues, que pusieran, pero no es mi líder, no es mi autoridad. Y me acuerdo que alguna vez un consejo que nos daban unos pastores nos decían justo eso, ¿no? Ustedes tienen que saber limitar o entender que probablemente nunca van a tener amigos ustedes, ¿no? Entonces nosotros decíamos, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Y no lo entendíamos quizás hasta ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando te vuelves tan amigo, entonces ya no eres el pastor, eres el amigo. Y entonces eso, obviamente ellos por los años de experiencia nos lo decían, ¿no? Pero eso mismo es no en solo en nivel pastoral, ¿no? Mi nivel ministerial, mi nivel de grupo, mi nivel de cualquiera, hay que saberlo, ¿no? Y apenas escuchaba o leía acerca de Bryan Cranston, que es el pastor de Hillsong o de los que comenzó, y él dice una frase, no es el deber del pastor decir cuándo es pastor y cuándo es amigo. Entonces, eso está de locos, ¿no? Pero medítenlo. Pero el chiste de esa frase es que no corresponde a las autoridades decir, no, ahorita somos amigos y al rato soy tu pastor, ¿no? Entonces, si no, que tú sepas en qué momentos es qué persona, ¿no? Porque a lo mejor ya se nos hace tan común ver a alguien tan cercano que a lo mejor cuando te diga algo malo o algo sobre ti o algo que tienes que cambiar, te vas a ofender porque lo estás viendo como el amigo, no como el pastor. Y entonces va a ser, es que el pastor tirano, dictador, ¿no? Está cambiando, es tan diferente al ser que conocí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se nos vuelve familiar. Y hay quienes llevan el extremo, ¿no? De decir, no, por eso el pastor, inalcanzable ni intocable, no convive con los demás porque
hay que marcar la línea, ¿no? Pero, pues eso ya es otro tema, ¿no? Es otro asunto que tampoco está bien, pero el punto es, nunca demos por hecho lo que el Espíritu Santo, lo que Dios está haciendo en nosotros, en otras personas. Y ya, para terminar, conclusión, el espíritu de familiaridad, la familiaridad, roba el honor a Jesús, acaba con la unción y apaga la reverencia. El Espíritu Santo nos llama hoy a recuperar la admiración, la reverencia y el asombro. O sea, si ya algo se nos había hecho familiar, hoy es el día y el momento para recuperar la admiración, la reverencia y el asombro. Entonces, que nuestras lágrimas, nuestra adoración, nuestro servicio y nuestra obediencia no sean por rutina, no sean porque es parte de nuestra familia y es lo que tengo que hacer, sino por amor. Y que Jesús nunca sea uno más en nuestra vida, sino toda nuestra atención, todo nuestro corazón. Y ya para cerrar, nuevamente con mis sobrinos, estaban al comienzo, ya los habían olvidado, pero para el cierre, mis sobrinos, los hijos de mi hermana Mariana, los tres, era tanto su amor y su deseo de conocerme más que, como les he dicho, no dejaban de contemplarme, ¿no? Y en cierto momento desaparecieron, ¿no? De esas veces que yo dije, trabajo, ¿no? Para en lugar de estar viéndolos, desaparecieron y regresaron y miren lo que traigo aquí. Entonces llegó uno, ahí les va, fíjate, una milanesa. Justo cuando me lo dio le dije, qué bonito, una milanesa. Y ella me dijo, no, es un capibara, ¿no? De que, sí, cierto, sí, ya le vi su patita, todo, ¿no? Y entonces esta me la dio el más chiquito. Después regresó, se fue la niña, Vanessa, y me trajo una cartita, ¿no? Que hizo en ese momento. Abre aquí y jala, ¿no? Entonces ya. Sacas esto y una cartita con rayones y dibujitos, ¿no? Y un perro, dice tú y yo, ¿no? Ella, yo. Y dice, carta, Quiquito, te amo mucho, mucho, mucho. Y espero que disfrutes este tiempo con nosotros y con Norma, Enrique y Emanuel. Dibujos, te amo mucho. ¿No? O sea, como que fue su borrador y después dijo, pues ahí mismo y no sé, ¿yo? El punto es que ahora entiendo a los papás cuando les dan algo mal hecho y feo, ¿no? Y dicen, es lo más hermoso que he visto, ¿no? Ahora los entiendo, pero justo les quería enseñar esto para ponerles ahora el otro ejemplo. ¿Saben cuándo Emanuel me ha dado una carta? Nunca. En primera, porque todavía no sabe escribir, ¿no? Y pasa, pero tiene oportunidad de enmendarse. Pero en segunda, y segundo motivo del por qué nunca me ha dado una carta, es porque está acostumbrado a mí, porque me ve, ¿no? Aunque quizás vaya cada 3 meses, cada 4 meses, cuando vaya, no es sorpresa para él verme, ¿no? Sabe cómo soy, me ha visto, me ha conocido, hemos tenido relación, pero en cambio para mis sobrinos, los otros que no me han tenido tan cerca, es como quiero demostrarte que te amo, ¿no? Que me importas, que aunque no nos conocemos tanto, llévate esta cartita, ¿no? Y obviamente después el sobrino más grande también me hizo una carta, pero como en una de esas de dibujitos de que se borran y regresan, entonces nada más tengo la foto, pero el punto es, no quiere decir que Manuel no me ame. Yo sé que me ama, ¿no? Porque me manda audios llorando y diciéndome, regresa, ya no quiero que vivas en Mérida, ¿no? Y cosas.
aunque se ponga loco, no puede negar que me ama, ¿no? Entonces, el punto, y por qué retomo a mis sobrinos, es porque no debemos acostumbrarnos a las personas, a lo que Dios hace en nuestra vida, a lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque se nos hace familiar, se nos hace común, se nos hace cualquier cosa despertar, cualquier cosa comer, cualquier cosa tener donde dormir, cualquier cosa tener una iglesia con 2 aires acondicionados que hasta frío les da, ¿no? O sea, todo eso no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, asimismo, les digo, Dios me estuvo tundiendo con esto desde que me di cuenta que fue un mal tío la semana pasada, pero me mostró también que hay muchas cosas que se me hacen familiares, ¿no? Por eso en la mañana les decía en la oración, ¿no? O sea, gracias por su servicio y gracias porque están aquí y porque cada semana quizás es común, es saber que va a haber alguien que lo está haciendo, pero gracias por hacerlo, ¿no? Entonces, ya Dios me mostró, ahora es mi deber y mi responsabilidad hacer algo, ¿no? Entonces, pues que en este momento Dios mismo les muestra a ustedes con quién están siendo demasiados familiares, ¿no? O qué cosas en sus vidas ya se les hacen familiares, ¿no? No porque, nuevamente, no porque ser cercano a alguien sea malo, sino porque dejamos, como para ponerlo más fácil, nos volvemos comodinos, ¿no? Dejamos de hacer cosas que tendríamos que hacer, aunque sea tu hermano, tu mamá, tu papá, tu tío, tu líder, tu pastor, quien sea, ¿no? No porque haya esa relación, quita que tenemos obligaciones, ¿verdad? Por eso Jesús mismo no pudo, en donde estuvo, en Nazaret, poder hacer más por ellos. ¿Por qué? Porque lo veían como su familiar, como alguien más, ¿no? Como alguien que ya conocían, cuando realmente no lo conocían, ¿no? Entonces vamos a terminar este pie, vamos a terminar este tiempo poniéndonos de pie y vamos a, a reflexionar en esto y pídele ahí a Dios, al Espíritu Santo que te muestre. Señor, te queremos pedir en esta tarde que nos perdones, Dios, por las veces que hemos dado por hecho lo que tú nos das, que nos perdones, Señor, por dar por sentado tus bendiciones, tu cuidado, tu protección, Señor, tu provisión. Señor, gracias porque en este tiempo podemos reflexionar y darnos cuenta, Señor, que quizás hemos tratado lo santo, lo celestial, lo espiritual, Señor, como algo común, como algo ordinario, Señor, como cualquier cosa, o incluso lo hemos vuelto solo parte de nuestra rutina, Dios. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, un corazón renovado, Señor, un corazón nuevo, un corazón que tiene reverencia hacia ti, un corazón lleno, Señor, de asombro por tu presencia, un corazón que es sensible. Y Dios, nunca permitas que nos acostumbremos a ti, que nunca se nos haga costumbre ver tu amor, tu fidelidad, tu bendición, tu provisión, Señor, que no demos por hecho tu amor y tu obra en nuestra vida, Señor, que podamos siempre reconocer lo que tú haces en nosotros, Señor, pero también en las demás personas, Señor. Ayúdanos a no ser personas con este espíritu, Señor, de familiaridad, sino Dios, que podamos siempre asombrarnos de lo que tú haces en nosotros, en las demás personas, y que Dios siempre podamos tratarlos a ellos como mejores cosas, Señor. Así como tú estuviste dispuesto, Señor, a dar todo por nosotros, así nosotros por las personas, Señor. Gracias por este tiempo y te pido, Espíritu Santo, que tú toques nuestros pensamientos, nuestro corazón y que nos lleves, Señor, a darnos cuenta si hemos sido familiares o hemos sido demasiado familiarizados con ciertas personas, con ciertas cosas o incluso lugares, Señor, y que podamos, Señor, tomar acción para cambiar esas situaciones en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser mejores, ayúdanos a transformar lo que somos hoy, Señor, para cada día poder ser más como tú. Te damos gracias, Dios, en tus manos ponemos nuestras vidas y este tiempo.